Buenas tardes a todos, soy Valeria Estuardo, profesora académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y bueno, me han pedido que haga esta clase corta sobre el tema que vamos a tratar en nuestro coloquio que vamos a hacer en enero en el marco de la Escuela Internacional de Verano y yo quisiera hablarles sobre inequidad en salud y VIH-Sida, específicamente sobre la implementación de una política pública preventiva para el VIH. En el marco del levantamiento social, de todo el movimiento social actual en Chile, es necesario hablar sobre una salud digna y sobre el derecho a la salud. El VIH como tema en salud, sin duda, actualmente es una de las cosas que tenemos que conversar cuando pensemos en los derechos que van a tener que estar explícitos en nuestra nueva Constitución, con lo cual para mí es muy grato poder conversar este tema con ustedes, sobre todo ciertos conceptos básicos que a veces no están claros y que siempre es bueno tenerlos a la hora de las reivindicaciones sociales. Primero empezar por esta gráfica que en realidad es bastante sencilla, que muestra la evolución de los nuevos casos de infección por VIH en todos los países, o en bastantes países más bien de Latinoamérica, entre el 2010 y el 2018, según la fuente de ONU-SIDA. En esta gráfica podemos ver que en Chile existe el mayor aumento de casos desde el año 2010. Según ONU-SIDA, el reporte del 2008 dijo que en Chile aumentó en un 34% sus nuevos casos de infección por VIH desde el 2010 hasta el 2018. Estas cifras son mucho más alarmantes o son mucho más grandes, ¿no? Cuando hablamos de los datos que maneja el Instituto de Salud Pública en Chile, que habla de un 100% de aumento de los nuevos casos de personas viviendo con VIH en el país, pasando aproximadamente en 2010 de 3.000 personas al 2017-18 a 6.000 personas aproximadamente. O sea, un 100% de aumento. Estamos por sobre todos los países de Latinoamérica, después de Bolivia, Brasil, Costa Rica y Uruguay. Me gustaría partir hablando algunos conceptos básicos o aclarándolos que de repente algunos se nos pueden olvidar o simplemente no los conocemos. Hablar sobre inequidad en salud. ¿Qué es el concepto de inequidad en salud? Se entiende por inequidades sanitarias las desigualdades evitables en materia de salud entre grupos de una población de un mismo país o entre países. Estas inequidades son el resultado de desigualdades en el seno de la sociedad y entre las sociedades. Las condiciones sociales y económicas, o sea, los determinantes sociales de la salud y su efecto en la vida de la población determinan el riesgo de enfermar y efectivamente determinan el riesgo de unas poblaciones sobre otras. Cuando hablamos de inequidades en salud nos referimos a esto, a esas desigualdades evitables en materia de salud. Otro concepto que me gustaría aclarar, porque también se habla mucho, sobre todo en estos días en donde apareció la última campaña de prevención del Ministerio, la campaña comunicacional, sobre los conceptos, ¿no? ¿Qué es la prevención primaria y qué es la prevención secundaria? Y me gustaría aclararlo porque finalmente el testeo para el test rápido del VIH es también prevención, pero no es prevención primaria, es prevención secundaria, porque la prevención secundaria busca detectar o detener o retardar el proceso de una enfermedad, o sea, busca personas que ya están enfermas. Por eso es que el testeo no es prevención primaria, porque la prevención primaria está orientada a evitar la aparición de una enfermedad o problemas de salud mediante, por ejemplo, el control de los agentes causales. Entonces, cuando hablamos de prevención primaria, estamos hablando de prevención en personas que todavía no enferman. Y cuando hablamos de prevención secundaria, hablamos de la prevención en personas que ya enfermaron o de la pesquisa de la enfermedad. Por ejemplo, el test rápido del VIH busca personas que ya han estado expuestas al virus, con lo cual y que ya enfermaron. Por ejemplo, otro ejemplo de prevención secundaria es la toma del Papa Nicolau, que es un screening, un tamizaje para detectar cáncer cervicuterino o lesiones preneoplásicas en las mujeres. Otro también podría ser, cuando hablamos de prevención secundaria, los exámenes que se hacen los hombres para detectar precozmente el cáncer de próstata. Entonces, para aclarar los conceptos, súper claro, decir que los dos corresponden a prevención, sin embargo, uno es prevención primaria y otro es prevención secundaria. En relación a la prevención combinada del VIH, cuando hablan de prevención combinada del VIH, hablan de prevención no solamente primaria, sino también de prevención secundaria y comprende un conjunto de intervenciones
no solo biomédica, sino también del aspecto conductual y del ámbito estructural, que está basada en la evidencia y por supuesto que en los derechos humanos, y que se enfoca en satisfacer las necesidades de las personas y de las comunidades, de las personas que viven con VIH y también de las personas que están expuestas, de las comunidades también con las que todos convivimos. Entonces, cuando hablamos de prevención combinada, hablamos de diferentes estrategias combinadas, biomédicas, conductuales y estructurales, que permiten abordar el abordaje del VIH desde la prevención. En este esquema ustedes pueden ver las principales estrategias de prevención combinada dependiendo del tipo de prevención. Entonces pueden ver a la izquierda, pueden ver lo biomédico, que son las intervenciones que comprenden métodos clínicos y médicos, como por ejemplo los preservativos, la prueba del VIH, los antirretrovirales para las personas que viven con VIH, la PrEP, que es la terapia preexposición, o la PEP, que es la posexposición, todo lo que tiene que ver con la transmisión vertical, las acciones que se realizan para prevenir, ¿no?, la transmisión vertical, etc. Entonces, esos son conjuntos, un ejemplo de un conjunto de intervenciones solo de carácter biomédico que permiten prevenir ciertos aspectos del VIH. No solamente prevención primaria, sino también, como pueden ver aquí, prevención secundaria, porque cuando hablamos de antirretrovirales estamos abordando ya problemas en personas que ya viven con VIH. Luego abajo pueden ver toda la prevención relacionada a lo conductual o comportamental, que es otro ámbito que les decía yo de la prevención combinada, y que son intervenciones que promueven un comportamiento saludable, ¿vale? Por ejemplo, el asesoramiento sobre reducción del daño o del riesgo, los programas de educación sexual también entran en el aspecto conductual, o también, por ejemplo, las campañas de educación entre pares. Y todo lo que tiene que ver con lo estructural, que es lo macro, que son intervenciones que promueven un ambiente propicio. Y aquí tenemos cosas mucho más profundas relacionadas con la estructura de los sistemas sociales de los países probablemente, que tiene que ver con la descriminalización de la transmisión y otros, y por supuesto de los grupos de poblaciones clave. Y aquí me gustaría solamente hacer un ápice, un paréntesis, y hablo de poblaciones clave y no poblaciones de riesgo, porque las personas que estamos expuestas, o las personas que están más expuestas al VIH, son personas que se les dice, se habla de poblaciones clave y no poblaciones de riesgo, porque por ser persona más expuesta, tú no, solamente por ser persona más expuesta no eres riesgoso, sino que estás más bien en espacios de mayor vulnerabilidad que te podrían hacer que tú seas una persona que esté más expuesta a la infección, pero por ser personas simplemente no somos riesgosos. Entonces me gustaría que el vocabulario se cuidara en esos aspectos y habláramos de poblaciones claves. Entonces, cuando hablamos de este aspecto de la descriminalización, hablamos de aspectos estructurales, de la prevención combinada, por ejemplo, también lo que tiene que ver con las leyes para proteger los derechos de las personas que viven con VIH, o de las diversidades, o de otros grupos que sean vulnerables y que efectivamente hayan que resguardar los derechos, sobre todo en algunos países en donde, pues, por ejemplo, la homosexualidad está prohibida y efectivamente penalizada, o con la cárcel o incluso con la muerte. Entonces, todavía existen países en que eso existe, parece mentira, pero todavía existe. Y por supuesto también en lo estructural están todas las acciones destinadas a reducir el estigma y la discriminación hacia las poblaciones clave. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ofrece o sugiere una serie de intervenciones esenciales para el sector salud específicas que pudiesen ayudar a avanzar en temas de prevención combinada, y son como en dos espacios: uno, las intervenciones esenciales del sector salud, y otro, estrategias esenciales para lograr un entorno favorable. Por ejemplo, en las intervenciones esenciales habla de los programas integrales de distribución de preservativos, de los programas de reducción del daño para las personas que consumen drogas psicoactivas, las intervenciones conductuales, por supuesto que las relacionadas con el tratamiento, las comorbilidades, sobre todo otras infecciones de transmisión sexual, y también, por supuesto, para los del entorno favorable, que es un poco lo que hablábamos, lo que veíamos antes sobre
los aspectos estructurales relacionados a la prevención combinada, que tiene que ver con la legislación de los países, el compromiso político, pero no solo político, sino que también financiero. El abordaje del estigma y la discriminación es esencial en este tema, y por supuesto el empoderamiento de las comunidades y el abordaje de la violencia contra las personas de las poblaciones clave de la diversidad o de los grupos más expuestos a la infección. En este esquema podemos ver una serie de determinantes sociales que son los que hacen que existan inequidades, o sea, desigualdad en salud en estos grupos de población. Y este es un esquema específico para la población más expuesta a la infección por VIH, que habla de cómo efectivamente se dan las dinámicas de transmisión y de cómo hay una serie de factores que pueden influir en esto, ¿no? Que son no solamente factores individuales, sino también sociales y estructurales. Y un poco lo mismo, por eso es que cuando hablamos de una prevención combinada y hablamos de diversos factores que deberían estar mezclados para poder hacer una prevención efectiva, efectivamente lo que estamos hablando en el fondo, estamos hablando de los determinantes sociales, del nivel individual, social y estructural, de los determinantes sociales en salud que hacen diferencia entre los grupos, en este caso específicamente en relación a la infección por VIH. En relación a las barreras estructurales, sabemos que la respuesta al VIH debe considerar el contexto político, geográfico y sociocultural que afecta a las personas más expuestas a la infección. Y entre ellas está descrito que hay que trabajar la criminalización de los comportamientos que definen a los grupos de población clave, por supuesto la criminalización de la transmisión, los marcos legales y las prácticas discriminatorias, el desconocimiento de los derechos y las leyes, porque también eso es una cosa importante, que en Chile existen leyes, existe una ley de SIDA que no se cumple en muchas ocasiones, y ahora vamos a tocar algo de ese tema, y entonces hay un marco legal que debería ser respetado, pero además un marco legal que también en otros espacios debería ser modificado, y este momento histórico que estamos viviendo en el país es una gran oportunidad para ello. Todo lo relacionado con el estigma y discriminación y por supuesto la violencia de género son barreras estructurales que hay que traspasar, que derrumbar para poder avanzar en este tema, un tema tan importante cuando hablamos del derecho a la salud en Chile. Y en esta diapositiva muestro unas imágenes sobre la financiación, y entonces habla de la dependencia de los países de América Latina y el Caribe a fondos externos para la financiación de la prevención del VIH, y ahí podemos ver que hay países con el 100% de financiación nacional, que quiere decir que son países que no reciben nada de fondos externos. Chile, desde el año 2008, cuando se perdieron la financiación del Fondo Global, no recibe nada de fondos externos para la prevención, y ahí vemos que Chile, Argentina, Brasil, México, Uruguay y Venezuela son países que dependen solamente de sus fondos propios. Y más abajo pueden ver una lista de países que sí que tienen financiación. Pueden ver ya un extremo de financiación con fondos internacionales como Haití, por ejemplo, que básicamente toda la prevención que realiza en el tema la recibe de fondos externos. Y aquí podemos ver la financiación en Chile específicamente, y ahí podemos ver que este es un estudio que hicieron en Chile sobre monitoreo del presupuesto de la prevención, destinado a la prevención del VIH. Estos son datos del 2017 que lo hizo Fundación Margen en conjunto con sus socios colaboradores latinoamericanos, que es la red Trasex, que es la red de trabajadoras sexuales de América Latina. Entonces se consiguieron fondos para poder hacer este estudio, que es muy interesante porque en el fondo muestra un poco con cifras, con números más detallados, lo que nosotros ya sabemos, que la mayoría del presupuesto en Chile destinado al VIH se va a tratamiento y otros, y entonces un porcentaje muy pequeñito, que es bastante menor al 10%, bastante menor porque aquí faltan otros ítems, con lo cual yo creo que prácticamente no llegan al 5% del porcentaje de dinero que se gasta en VIH en Chile,
se destina a prevención. Y eso está visto a nivel internacional que no es bueno, porque tiene que haber un esfuerzo no solamente centrado en el tratamiento en los países, sino que también centrado en la prevención. En este gráfico ustedes pueden ver unas proyecciones que se hicieron y para ver cómo disminuía la incidencia cuando en los países solamente se centran los esfuerzos en el tratamiento o en la prevención o en la respuesta combinada. Y aquí se puede ver que los países que efectivamente en las proyecciones centran los esfuerzos en las respuestas combinadas son los países que efectivamente logran disminuir las nuevas infecciones y también la mortalidad por VIH. Chile está haciendo absolutamente lo contrario porque gasta muy poquito en prevención, en esfuerzos combinados, y la mayoría del presupuesto se va efectivamente en tratamiento, lo cual está visto y además está tremendamente probado en la literatura científica y las experiencias de otros países que efectivamente no va a hacer que disminuyan las cifras de incidencia de VIH en los países, y lo hemos visto porque lo que estamos viendo actualmente es que Chile es el país que tiene más casos en los últimos, o que ha aumentado más, no más casos, el que ha aumentado más los casos en la última década. Para concluir, y un poco también para dejar abierto algunos temas para nuestro coloquio de enero, para la discusión, me gustaría decir algunas ideas para concluir, que efectivamente en Chile no hay una política preventiva, menos aún de prevención combinada. Efectivamente Chile no presenta dependencia de fondos externos, con lo cual dependemos absolutamente del Estado para la financiación de todos los temas relacionados con el VIH, con la prevención del VIH y el tratamiento, con lo cual es un gasto importante, porque efectivamente el caso del tratamiento del VIH es uno de los gastos más importantes en salud que existen en el país. En Chile, y esto en alguna parte de la presentación lo toqué, no se financian las ONG que trabajan en el tema comunitario, el trabajo de base comunitaria, a la par con el trabajo de los organismos tomadores de decisiones. En Chile no es transversal, porque las ONG no reciben fondos estatales para trabajar, con lo cual toda la prevención de base comunitaria que se hace y que no es poca a pesar de la precariedad con que muchas ONG trabajan, simplemente se financia con fondos propios de las organizaciones o con algún proyecto pequeño que les permite trabajar durante el año, pero no con una financiación constante del Estado. Esto es un tema que cuando hablemos en la nueva Constitución del derecho a la salud y del financiamiento de las organizaciones de base comunitaria, no solamente que trabajan en VIH, salud sexual, en el tema que nos convoca en este coloquio, sino que también existe cultura de base organizacional en Chile, pero está muy olvidada porque las organizaciones sociales no son financiadas y deberían, porque realizan un trabajo preventivo invaluable, que no realiza el Estado y que además es necesario. No es que o lo realicen ellos el Estado, no. La prevención que se realiza de base comunitaria tiene que hacerse de base comunitaria. No se puede reemplazar por una prevención, por ejemplo, la prevención que hace el Estado en sus diferentes aristas. Entonces, sobre todo en el tema del VIH, esto es tremendamente importante y relevante. Otra cosa también, como para concluir, que en Chile sabemos que existe la ley 17.779 de diciembre del 2001, que habla sobre las normas relativas al virus de la inmunodeficiencia humana, conocida popularmente como la ley de SIDA. Y entonces esta ley tiene una serie de resguardos relacionados con las políticas públicas que se implementan en el país relacionadas con el VIH, que efectivamente actualmente podemos ver que no están siendo consideradas. Una de las cosas importantes que es esta ley, que las políticas públicas tienen que ser elaboradas a la par con el intersector, con las organizaciones de base comunitaria y efectivamente considerando toda la evidencia científica que se ha producido a nivel mundial y por supuesto en el país relacionada, y actualmente podemos ver que eso se realiza muy poco o prácticamente no se realiza. Uno de los buenos ejemplos es la campaña comunicacional, la última relacionada con la prevención del VIH. Bueno, en realidad hicieron prevención secundaria, ¿no? Porque lo que promueven es el testeo. Sabemos que es una campaña que
se realizó sin colaboración transversal de las organizaciones de base comunitaria que trabajan en el tema. Con lo cual estamos teniendo una ley que no está siendo respetada y eso también es una buena conclusión para poder generar una discusión en relación al tema y cómo esto se puede abordar. Otra conclusión importante es que Chile, y para dejarlo, no lo toqué demasiado, básicamente no lo toqué en esta presentación, pero me gustaría que, si les interesa, también podemos dejar abierto el tema para el día del coloquio, que en Chile solamente existe vigilancia de primera generación, la vigilancia de segunda generación, o sea, conocer todos los aspectos sociales, culturales que están detrás de la epidemia en las poblaciones específicas, que son las poblaciones donde efectivamente se concentra la infección, porque en Chile tenemos una epidemia concentrada, ya lo sabemos, nuestros estudios que hacemos desde la Escuela de Salud Pública está absolutamente comprobado, es una epidemia concentrada en grupo de población homobisexual y otros hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, efectivamente, hemos hecho estudios. Actualmente falta poco para que salgan los resultados de la encuesta latinoamericana, LAMIS, donde tenemos resultados para Chile, en donde se ve la necesidad importante, una necesidad importante de tener una vigilancia de segunda generación en Chile, porque solamente existe la de primera generación, y por otros lados, a través de la academia, de proyectos, hacemos vigilancia de segunda generación, pero en Chile no existe, digamos, un sistema establecido de vigilancia de segunda generación y ya sabemos que a esta altura es necesario en los países en donde la epidemia está más controlada o efectivamente las políticas preventivas son mucho más relevantes. La vigilancia de segunda generación está establecida hace por lo menos 20 años. En Chile todavía tenemos un retardo de diagnóstico del 40%, eso también es importante para la discusión. Seguimos diagnosticando tarde a las personas que viven con VIH. ¿Qué es un retardo de diagnóstico del 40%? Que el 40% de las personas que se diagnostican de VIH se diagnostican ya en etapa SIDA, o sea, una etapa bastante avanzada. O sea, estamos llegando tarde, el sistema sanitario está llegando tarde. Y eso también habla de un problema estructural, ¿no? No está llegando tarde solamente la detección del VIH, sino también está llegando tarde a la detección del cáncer de próstata, está llegando tarde a la detección de una diabetes, está llegando tarde a la detección de alguna enfermedad autoinmune, y eso es porque hay un problema de base en el sistema sanitario que tiene que ser abordado, por supuesto, en estos diálogos que tienen que haber en torno a la nueva Constitución y a la salud como un derecho social. La otra cosa importante, también para dejarlo para la discusión, que en Chile tenemos un 30% de baja adherencia al tratamiento. Las personas que viven con VIH todavía hay baja adherencia al tratamiento. Entonces eso también hay que saber cómo abordarlo, qué políticas necesitamos realizar para poder abordar eso. Otra cosa interesante, que también lo dejo para la discusión, que lo que les hablé hace un rato sobre el testeo de base comunitaria, que efectivamente en Chile el trabajo base comunitaria es un trabajo que se realiza con un esfuerzo desde las propias organizaciones, y el testeo de base comunitaria son pocas organizaciones que realizan el testeo porque es una cosa que no es barata, ¿no? Y que además, como no tiene financiamiento estatal, pues lo hacen con los fondos que tienen ellos o que pueden conseguir desde otras fuentes. Hay solo 3 organizaciones en toda la región metropolitana, por ejemplo, que hacen testeo de base comunitaria, y eso es algo que que debería estar absolutamente potenciado. Se ha visto en otros países cómo las redes de testeo comunitario de base comunitaria son súper exitosas, no solamente en el diagnóstico precoz, en disminuir ese retardo de diagnóstico de las personas que viven con VIH, no solamente en temas preventivos, de educación de par, etcétera, sino también una cosa súper importante que es el linkaje con el sistema sanitario, que hoy en día es súper lento, sobre todo en este tema que además está tan cubierto de estigma y discriminación, en donde el acceso tan solo a un test rápido es muy complejo. Entonces, todo esto es interesante porque actualmente sabemos que todo esto que la base comunitaria, que la potenciación del trabajo base comunitaria es tan importante, está tan probado que es tan importante en todos los países, que estamos convencidos de que cuando hablemos de este nuevo espacio de diálogo social para poder hablar de cómo queremos la salud en Chile, esto tiene que estar absolutamente presente. Y otra cosa, por ejemplo, que también puedo dejar ahí lo dejo en 2 palabras: implementación PrEP, con lo que ha pasado con la política pública de la PrEP en Chile, de la profilaxis preexposición, y efectivamente cómo finalmente es casi como una política piloto, está solo en 4 regiones, y que de nuevo volvemos a lo mismo, no implica
a lo comunitario, a las organizaciones de base, que son las que efectivamente pueden llegar a esas personas que están más expuestas a la infección. Entonces, todo esto, para terminar diciendo que, bueno, que así como muchos otros temas son importantes en la palestra hoy en día, el VIH como un tema más en salud, la salud sexual, las ITS, ¿no? También es un derecho del cual tenemos que tener ciertas claridades, del cual tenemos que discutir para que cuando tengamos que elegir qué queremos que esté representado en la nueva constitución en este país, tengamos claridad sobre las cosas que tienen que estar, que no podemos perder de vista. La salud como un derecho ha sido actualmente en las últimas consultas de las prioridades en Chile, lo sabemos, y este tema, como muchos otros, merece ser discutido, dialogado y puesto en estos espacios de discusión social. Les dejo la fecha del coloquio, que son el miércoles, la fecha del coloquio más bien, que es el miércoles 14 de enero, entre las 2 y las 4 de la tarde. Los espero y las espero. Muchas gracias por la atención que han puesto. Les voy a dejar luego algunas preguntas para que podamos discutir sobre ellas también, y algún artículo interesante que también acelere ahí la discusión. Muchas gracias, ese es mi mail, cualquier cosa pueden escribir.